Una mirada prohibida, narrado por Sofía Mendoza. Hay algo extraño en desaparecer frente a los ojos de la gente todos los días. No es que te ignoren deliberadamente, es peor que eso. Simplemente no existes para ellos. Tu presencia es tan relevante como la del aire que respiran o el piso que pisan. Estás ahí, cumples una función y luego te vas, sin nombre, sin rostro, sin historia. Me llamo Sofía Mendoza, tengo 24 años y llevo 3 limpiando los pisos ejecutivos de Torre Alameda, uno de los edificios corporativos más lujosos de la ciudad. Trabajo el turno de las 6 de la tarde a las 2 de la mañana, cuando los ejecutivos ya se han ido y las oficinas quedan vacías, llenas de ese silencio pesado que solo existe en los lugares de poder. Mi uniforme es gris, siempre gris, pantalón de tela que no se arruga, camisa manga larga con el logo bordado en el pecho, zapatos antideslizantes que me destrozan los pies después de 8 horas. Llevo el cabello recogido en una cola de caballo tan apretada que a veces me duele la cabeza. Nada de maquillaje, nada que llame la atención. Las reglas son claras: eficiencia, invisibilidad, silencio. No me quejo. El sueldo es mejor que en otros lados y necesito cada peso. Mi madre depende de mí desde que mi padre nos dejó hace 6 años. Ella limpia casas durante el día, yo limpio oficinas durante la noche. Entre las dos, apenas alcanza para la renta, los medicamentos de mi abuela y la colegiatura de mi hermano menor. No hay espacio para lujos, no hay espacio para sueños. Cada tarde, cuando llego al edificio, paso mi tarjeta en el lector del sótano, me cambio en el vestidor del personal de servicio y subo por el elevador de carga hasta el piso 18. Desde ahí comienzo mi recorrido. 18, 19, 20, 21, 4 pisos, 12 oficinas por piso, 48 espacios que debo dejar impecables antes del amanecer. Aspiro, sacudo, limpio vidrio. Vacío botes de basura llenos de documentos arrugados, tazas de café a medio terminar, envoltorios de comida cara que nunca he probado. A veces encuentro cosas, plumas de lujo olvidadas, relojes caros dejados junto al lavabo, billetes que se cayeron de algún bolsillo. Siempre los entrego a supervisión, siempre, porque una sola acusación, un solo malentendido y pierdo. La gente que trabaja aquí vive en un mundo completamente diferente al mío. Lo sé por los detalles, por las fotografías en sus escritorios, vacaciones en Europa, bodas en jardines perfectos, niños en colegios privados, por las conversaciones que escucho a veces, cuando llego temprano y todavía hay alguien terminando una junta. Hablan de inversiones, de propiedades, de decisiones que mueven millones. Hablan con una seguridad que yo nunca he sentido en mi vida, y yo limpio sus espacios, borro las huellas de sus días, restauro el orden para que mañana puedan volver a ensuciar, a crear, a decidir, y ellos no me ven, nunca me ven. Hubo una vez, hace como un año, en la que un ejecutivo joven me saludó. «Buenas noches», me dijo con una sonrisa amable. Me quedé tan sorprendida que apenas pude murmurar un saludo de vuelta. Al día siguiente lo vi pasar de largo, como si nunca hubiera existido ese intercambio. Entendí entonces que no había sido un gesto genuino, solo un reflejo automático de buena educación. Como darle las gracias a un cajero automático. Así es mi vida, predecible, segura en su monotonía, y yo la acepto porque no tengo alternativa. Pero todo eso cambió una noche de marzo. Era miércoles. Llovía afuera, una de esas lluvias persistentes que empañan los ventanales y hacen que la ciudad se vea borrosa, como si estuviera disolviéndose. Yo estaba terminando de limpiar el piso 21, el último de mi ruta. Era tarde, pasadas las 11. Normalmente a esa hora ya no hay nadie, pero esa noche, cuando pasé frente a la oficina principal, vi luz.
Me detuve. No porque tuviera curiosidad, sino porque tenía que decidir si entrar o no. Las instrucciones son claras. Si hay alguien trabajando, no interrumpir, esperar a que se vaya o regresar más tarde. Pero ya era tarde y yo estaba cansada. Mis pies me dolían. Quería terminar e irme a casa. Toqué la puerta suavemente. 2 golpes cortos. No hubo respuesta. Abrí apenas, asomando la cabeza. Disculpe, ¿puedo pasar a limpiar? Y entonces lo vi. Estaba sentado detrás del escritorio más grande que había visto en mi vida, con la espalda recta, los brazos apoyados sobre la superficie de madera oscura. Vestía traje, pero se había quitado la corbata, que descansaba enrollada junto a su computadora. Las mangas de su camisa blanca estaban arremangadas hasta los codos. Tenía el rostro tenso, concentrado, iluminado por la luz fría de la pantalla. No me miró de inmediato. Siguió leyendo lo que fuera que estuviera en la pantalla, y yo me quedé ahí, en el umbral, sintiéndome como una intrusa. Finalmente, levantó la vista, y todo mi cuerpo reaccionó de una forma que no esperaba. No era guapo en el sentido convencional. No tenía esa belleza suave y comercial que sale en las revistas. Era otra cosa, algo más difícil de nombrar. Tenía facciones marcadas, duras, con esa clase de rostro que refleja años de decisiones difíciles. Cabello oscuro con algunas canas en las sienes. Ojos que parecían evaluar todo en cuestión de segundos. Una mandíbula fuerte. Arrugas apenas visibles alrededor de los ojos y la boca, que le daban un aire de cansancio permanente. Pero no fue su apariencia lo que me desarmó. Fue su mirada. Me miró como si realmente me viera, como si yo fuera algo más que una sombra con uniforme gris. Y en ese instante, algo en mi interior se rompió. «Adelante», dijo, con una voz profunda, controlada. «No te preocupes. Sigue con tu trabajo». Asentí. No sé si dije algo. Creo que solo asentí. Entré con mi carrito tratando de no hacer ruido, tratando de desaparecer como siempre. Pero esta vez era diferente. Esta vez podía sentir su presencia como si fuera una corriente eléctrica. Limpié rápido, demasiado rápido. Mis manos temblaban ligeramente mientras pasaba el trapo por las superficies. No lo miré. No me atreví, pero sabía que él seguía ahí, trabajando, como si yo no existiera. Cuando terminé, me dirigí hacia la puerta. «Buenas noches», murmuré, casi sin voz. «Buenas noches, Sofía». Me detuve en seco. Él conocía mi nombre. No dormí esa noche. No pude. Me quedé despierta en mi cama, en el pequeño cuarto que comparto con mi madre, mirando el techo agrietado, repitiendo una y otra vez ese momento en mi cabeza. Su voz, mi nombre, la forma en que lo dijo, sin esfuerzo, como si siempre lo hubiera sabido. Pero eso era imposible. Yo era invisible. A la noche siguiente llegué al trabajo con el estómago revuelto. No sabía qué esperaba. Tal vez que él estuviera ahí otra vez, tal vez que no estuviera. No sabía qué era peor. El piso 21 estaba vacío, la oficina principal, oscura, todo estaba en orden, impersonal, frío, como siempre. Me sentí aliviada y decepcionada, y furiosa conmigo misma por sentirme decepcionada. Pasaron 3 días antes de volver a verlo. Esta vez no fue en su oficina. Fue en el pasillo del piso 19, cerca de los elevadores. Yo empujaba mi carrito, con la cabeza agachada, cuando escuché pasos firmes, decididos. Levanté la vista sin pensar. Era él. Venía caminando en dirección contraria, acompañado de 2 hombres en traje que hablaban rápido, mostrándole documentos, compitiendo por su atención. Él los escuchaba sin detener su paso, con esa expresión seria que parecía permanente en su rostro. Me hice a un lado, como siempre hago. Pegué el carrito contra la pared para dejarles espacio. Bajé la mirada. Esperé a que pasaran. Pero cuando llegó frente a mí, se detuvo.
Los hombres también se detuvieron, confundidos. Continúen en la sala, les dijo sin mirarlos. Los alcanzo en un momento. Ellos intercambiaron miradas, pero obedecieron. Se alejaron por el pasillo, dejándonos solos. El silencio fue ensordecedor. Yo no sabía qué hacer. No sabía si debía mirarlo, hablar, disculparme por estar en su camino. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó. Levanté la vista, sorprendida. Él me observaba con una expresión neutra, pero había algo en sus ojos, algo que no podía descifrar. «Bien», respondí con voz temblorosa. «Gracias». Asintió lentamente, como si mi respuesta le pareciera interesante. «Trabajas mucho». No era una pregunta, era una afirmación, y no supe cómo responder. «Es mi trabajo», dije finalmente. Algo pareció cambiar en su expresión. No fue una sonrisa, pero tampoco fue indiferencia. Fue algo intermedio, algo casi humano. «Sí», dijo. «Supongo que sí». Y sin decir nada más, se dio la vuelta y se alejó por el pasillo, dejándome ahí, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Esa noche, cuando llegué a casa, busqué su nombre en Internet. Sebastián Garrido Montemayor, 45 años, director general de Garrido Inmobiliaria, una de las empresas de desarrollo más grandes del país. Heredero de una fortuna construida durante 3 generaciones, casado, divorciado, sin hijos, educado en universidades de Europa, miembro de juntas directivas, consejos empresariales, asociaciones de élite. Había fotos de él en eventos, cenas de gala, conferencias, inauguraciones, siempre con traje, siempre rodeado de gente importante, siempre con esa misma expresión controlada, distante. Leí artículos, entrevistas, lo describían como brillante, implacable, estratégico, alguien que no dejaba espacio para el error, alguien que había convertido un imperio en algo aún más grande. Y mientras leía, me di cuenta de algo que me aterrorizó. Ese hombre no vivía en el mismo mundo que yo, no solo por el dinero, no solo por el poder, era algo más profundo. Él existía en una dimensión completamente diferente, donde las reglas, las expectativas, las posibilidades eran otras, donde una conversación de 2 minutos en un pasillo podía cambiar el destino de cientos de personas, donde cada palabra, cada decisión, cada gesto tenía peso. Y yo era una mujer que limpiaba pisos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué me había hablado? ¿Y por qué, a pesar de todo, no podía dejar de pensar en él? Traté de mantener la distancia, de verdad lo intenté. Durante las siguientes 2 semanas hice todo lo posible por evitar cualquier contacto. Si escuchaba voces en alguna oficina, esperaba. Si veía movimiento en el piso 21, regresaba más tarde. Me volví estratégica, calculadora, invisible incluso para mí misma. Pero el destino, o la mala suerte, o lo que sea que controla estas cosas, tenía otros planes. Era viernes por la noche. Uno de esos viernes en los que la ciudad parece vaciarse porque todos tienen algo mejor que hacer. El edificio estaba más silencioso que de costumbre. Incluso los guardias de seguridad parecían haberse relajado. Yo estaba terminando el piso 18 cuando recibí un mensaje de mi supervisora. Había una reunión importante en el salón de juntas del piso 21. Necesitaban que preparara el espacio antes de las 10 de la noche. Café, agua, arreglo de sillas, limpieza impecable. Subí con mi carrito, maldiciendo en silencio. Era una tarea de último minuto, y odiaba las tareas de último minuto. Siempre significaban presión extra, supervisión extra, riesgo extra. Cuando llegué al salón de juntas, la puerta estaba entreabierta. Entré empujando el carrito con cuidado, tratando de no hacer ruido, y ahí estaba él, solo, sentado en una de las sillas de la enorme mesa de juntas, con una taza de café en la mano,
mirando por el ventanal que daba a la ciudad. Las luces de los edificios brillaban en la distancia, reflejándose en el vidrio. Parecía perdido en sus pensamientos. Me quedé paralizada en la puerta. No me había escuchado entrar. Podía irme. Debía irme. Regresar más tarde cuando él ya no estuviera. Eso era lo correcto. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la forma en que estaba sentado, tan quieto, tan solo, como si todo el peso del mundo descansara sobre sus hombros y él lo llevara sin quejarse, porque no había otra opción. Retrocedí un paso. El carrito hizo un ruido leve al moverse. Él giró la cabeza. Nuestros ojos se encontraron, y esta vez no hubo palabras educadas, no hubo formalidades, solo silencio, un silencio tan denso que podía sentirlo en la piel. «Lo siento», murmuré. «No sabía que estaba aquí. Regreso más tarde». «No», dijo, con voz firme pero no agresiva. «Entra. No quiero interrumpir. No interrumpes». Tragué saliva. Mis manos temblaban ligeramente mientras sujetaba el mango del carrito. «Tengo que preparar el salón para una junta», dije, tratando de sonar profesional. «Me enviaron para». «No hay junta», me interrumpió. Lo miré, confundida. Él dejó la taza sobre la mesa y se recargó en el respaldo de la silla, observándome con esa intensidad que me hacía sentir desnuda. «La cancelé hace una hora». Oh, fue todo lo que pude decir. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. No era incómodo, era expectante. «¿Siempre trabajas sola?», preguntó de repente. Asentí. «¿No te asusta? ¿Estar aquí tan tarde, sin nadie más?». La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado algo así antes. A veces, admití, pero me acostumbré. Él asintió lentamente, como si mi respuesta confirmara algo que ya sabía. «¿Cuántos años tienes?». «24». «24», repitió, como saboreando la palabra. «¿Y qué hace una mujer de 24 años limpiando oficinas hasta las 2 de la mañana?». La pregunta sonó más dura de lo que probablemente pretendía. Sentí un nudo en la garganta. «Lo que tiene que hacer», respondí, con más firmeza de la que sentía. Algo brilló en sus ojos. Respeto, tal vez, o curiosidad. «Siéntate», dijo, señalando la silla frente a él. «No puedo. Estoy trabajando. Sofía». La forma en que dijo mi nombre hizo que mi resistencia se desmoronara. Me acerqué lentamente, dejando el carrito atrás, y me senté en la orilla de la silla, con la espalda recta, las manos sobre las rodillas, como si estuviera en una entrevista de trabajo. Él me observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. «¿Por qué nunca me miras a los ojos cuando hablamos?», preguntó finalmente. La pregunta me desarmó. «Porque no es apropiado». «¿Según quién?». «Según las reglas». «¿Qué reglas?». «Las reglas de aquí. Las reglas de cómo funcionan las cosas». Sebastián se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Su rostro quedó más cerca del mío. «Las reglas no siempre tienen sentido», dijo, con voz baja, casi íntima. Mi corazón latía tan rápido que estaba segura de que podía escucharlo. «Señor Garrido». «Sebastián». «Señor Garrido», repetí con firmeza. «No sé qué está pasando aquí, pero yo necesito este trabajo. Necesito que usted entienda eso». Él me miró fijamente, y por primera vez vi algo en su expresión que no había visto antes. Vulnerabilidad. «Entiendo», dijo finalmente. «Créeme que entiendo más de lo que piensas». Se puso de pie. Yo también. Nos quedamos ahí, de pie, frente a frente, separados por apenas 1 metro de distancia. «Deberías irte a casa», dijo. «Es tarde». «Pero tengo que terminar. Yo me encargo. Dile a tu supervisora que el trabajo está hecho». «No puedo hacer eso». «Sí puedes». Lo miré a los ojos, finalmente, y lo que vi ahí me asustó. No era deseo, no era capricho, era algo mucho más peligroso.
Era interés genuino. Me di la vuelta y salí del salón sin decir nada más, con las piernas temblorosas, el corazón destrozado y la certeza absoluta de que acababa de cruzar una línea invisible de la que no había retorno. No le dije nada a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que el hombre más poderoso del edificio me había pedido que me sentara con él? ¿Que había cancelado una junta solo para hablar conmigo? ¿Que me había mirado como si fuera alguien importante? Sonaba ridículo, incluso en mi propia cabeza, pero no podía dejar de pensar en ello. Durante los días siguientes, cada vez que entraba al edificio, sentía una tensión en el pecho, una anticipación que no podía controlar. Parte de mí esperaba verlo, otra parte rezaba por no hacerlo, porque si lo veía de nuevo, no sabía qué pasaría. Y lo peor de todo era que no sabía qué quería que pasara. Pasé el fin de semana en piloto automático. Ayudé a mi madre con las compras. Llevé a mi hermano a su entrenamiento de fútbol. Limpié la casa. Cociné. Hice todo lo que siempre hago. Pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba en ese salón de juntas, en esa conversación, en esos ojos que me habían visto realmente. El lunes, cuando regresé al trabajo, había una nota en mi casillero. Era un sobre blanco, sin remitente, solo mi nombre escrito a mano en tinta negra. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola línea, escrita en la misma caligrafía precisa. Gracias por tu honestidad. No había firma, no hacía falta. Guardé la nota en mi bolsillo y salí del vestidor con el corazón latiéndome como un tambor. Esa noche, mientras trabajaba, no pude concentrarme. Cometí errores. Dejé caer una botella de limpiador. Olvidé vaciar un bote de basura. Tuve que regresar 2 veces a una oficina porque no recordaba si había limpiado el escritorio o no. Mi supervisora me regañó. ¿Qué te pasa, Sofía? Llevas 3 años aquí y nunca te había visto tan distraída. Lo siento, murmuré. No volverá a pasar. Pero sabía que era mentira, porque cuando llegué al piso 21, él estaba ahí. No en su oficina esta vez. Estaba en el pasillo, recargado contra la pared, con las manos en los bolsillos, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Me vio llegar con mi carrito, y no se movió. Yo tampoco. Nos quedamos ahí, mirándonos, sin decir nada. ¿Recibiste mi nota?, preguntó finalmente. Asentí. ¿Por qué me la enviaste? Porque necesitaba que supieras que te escuché. No entiendo. Se apartó de la pared y caminó hacia mí, despacio, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Dijiste que necesitabas este trabajo, dijo, deteniéndose a medio metro de distancia, y yo necesitaba que supieras que no voy a hacer nada que te lo quite. Lo miré a los ojos, buscando algo. No sabía qué, tal vez una trampa, tal vez una mentira, pero solo vi sinceridad. ¿Por qué?, pregunté con voz temblorosa. ¿Por qué te importa? Él no respondió de inmediato. Se quedó ahí, observándome, como si estuviera decidiendo cuánto podía decir, cuánto debía decir. Porque, dijo finalmente, con una voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharlo, hace mucho tiempo que no conozco a alguien que me hable con tanta honestidad. Y antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y se alejó por el pasillo, dejándome ahí, con el corazón en pedazos y la certeza de que esto, fuera lo que fuera, ya no tenía vuelta atrás. Sebastián Garrido no era un hombre que hiciera las cosas por impulso. Cada decisión que tomaba estaba calculada, medida, analizada desde todos los ángulos posibles. Así había construido su imperio. Así había sobrevivido en un mundo donde un solo error podía costarte todo. Pero conmigo, algo era diferente. No es que me lo dijera directamente, no al principio, pero empecé a notarlo. Empecé a notar que siempre estaba ahí,
no de manera obvia, no de manera que alguien más pudiera darse cuenta, pero yo sí me daba cuenta. Si estaba limpiando el piso 19 a las 9 de la noche, él aparecía en el pasillo a las 9:15, con alguna excusa, una llamada que tenía que hacer, un documento que había olvidado, una junta de último minuto. Si subía al piso 21 a las 10, él salía de su oficina a las 10:05, para estirarse, para tomar aire, para revisar que todo estuviera en orden. Nunca me hablaba mucho, solo intercambiábamos palabras breves. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hace frío, ¿no? Conversaciones vacías, sin importancia. Pero la forma en que me miraba mientras hablábamos, esa no era vacía. Y yo empecé a esperarlo. Empecé a poner atención a los horarios, a los patrones. Si él normalmente aparecía en el pasillo a las 9:15, yo me aseguraba de estar ahí a las 9:10, limpiando los ventanales, arreglando el carrito, cualquier cosa que me diera una razón para estar ahí cuando él pasara. Era peligroso, lo sabía, pero no podía evitarlo. Una noche, mientras limpiaba los vidrios de una de las salas de juntas, lo vi reflejado en el cristal. Estaba parado en el pasillo, observándome. No se acercó, no dijo nada, solo se quedó ahí, con las manos en los bolsillos, mirándome trabajar. Me di la vuelta lentamente, y nuestros ojos se encontraron. ¿Necesita algo?, pregunté con voz más firme de lo que sentía. Negó con la cabeza. Solo miraba. ¿Miraba qué?, tardó en responder, como si estuviera sopesando cada palabra. ¿Cómo haces tu trabajo? Eres meticulosa. Es mi trabajo, respondí, repitiendo las mismas palabras que le había dicho antes. Lo sé, dijo, pero no todos lo hacen como tú. No supe qué decir a eso. Se quedó ahí un momento más y luego se alejó sin decir nada más. Pero esa noche, cuando llegué a casa, no pude dormir, porque me di cuenta de algo. Sebastián Garrido estaba estudiándome, de la misma forma en que estudiaba los números en una hoja de balance, de la misma forma en que analizaba un contrato antes de firmarlo, de la misma forma en que evaluaba a la gente que trabajaba para él. Me estaba estudiando para entenderme, y eso me aterraba, porque significaba que yo le importaba. De alguna forma retorcida, inexplicable, imposible, yo le importaba. Y lo peor de todo era que él también me importaba a mí. Mi madre me preguntó si estaba enferma. «Te ves pálida», me dijo una mañana, mientras preparaba café en la cocina. «¿Estás durmiendo bien?» «Sí», mentí. «Solo estoy cansada». «Siempre estás cansada», respondió, con esa mirada que las madres tienen cuando saben que algo anda mal pero no saben cómo preguntarlo. Yo no le dije nada. ¿Qué le iba a decir? Que un hombre al que no debería ni siquiera mirar me estaba desarmando con cada palabra, con cada mirada, con cada silencio compartido. No podía decirle eso, no podía decírselo a nadie, porque en el fondo sabía lo que estaba pasando, y me daba terror. En mi mundo, las mujeres como yo no tienen romances prohibidos con hombres como Sebastián Garrido. Esas cosas solo pasan en las novelas, en las películas, en historias que la gente cuenta para entretenerse. En la vida real, las mujeres como yo terminan solas, embarazadas, despedidas, destruidas, porque los hombres como él tienen el poder, y las mujeres como yo solo tenemos nuestra dignidad, y yo no podía permitirme perderla. Pero cada noche, cuando llegaba al edificio, toda esa claridad desaparecía. Cada noche, cuando lo veía, cuando intercambiábamos esas pocas palabras, cuando sentía su mirada sobre mí, todo mi raciocinio se desvanecía, y eso me asustaba más que cualquier otra cosa. Una noche, después de terminar mi turno, me quedé sentada en el vestidor durante casi una hora, sola, con la cabeza entre las manos. Una de mis compañeras, Lucía,
Entró para cambiarse. ¿Estás bien?, preguntó preocupada. Sí, mentí otra vez. Pero no estaba bien. Estaba al borde de algo. No sabía qué, pero podía sentirlo, como estar parada al borde de un precipicio, sabiendo que un solo paso más y caería. Y lo peor era que parte de mí quería dar ese paso, parte de mí quería saber qué se sentía caer. Sucedió en una noche de tormenta. La ciudad entera estaba bajo un diluvio. Las calles se inundaron. El transporte público colapsó. Muchas de las chicas del turno nocturno no llegaron al trabajo. Los supervisores estaban desesperados, redistribuyendo tareas, tratando de cubrir todos los pisos con la mitad del personal. Me asignaron el piso 20 y 21, sola. Normalmente eso hubiera sido estresante, pero esa noche lo único en lo que podía pensar era en la posibilidad de encontrármelo, y así fue. Estaba en su oficina, la puerta estaba abierta, la luz encendida. Podía escucharlo hablando por teléfono. Su voz sonaba tensa, frustrada. Me detuve frente a la puerta, dudando. Podía esperar, regresar más tarde, evitar el encuentro. Pero algo en mí se rebeló. Toqué la puerta suavemente. Él levantó la vista. Me vio. Y algo en su expresión cambió. «Te llamo después», dijo al teléfono, y colgó sin esperar respuesta. «Puedo regresar más tarde», dije rápidamente. «No», respondió. «Pasa». Entré con mi carrito, tratando de actuar normal, tratando de fingir que esto era solo trabajo, pero no lo era, y ambos lo sabíamos. Mientras limpiaba su escritorio, podía sentir su mirada sobre mí, constante, intensa. «¿Cómo llegaste hasta aquí con esta lluvia?», preguntó. «En camión», respondí, sin mirarlo. «¿No tienes carro?». «No». Hubo un silencio. «¿Cómo vas a volver a tu casa?». «Como siempre, en camión, a las 2 de la mañana, sola, con esta tormenta». «¿Sí? Eso no es seguro». «Es lo que hay», respondí, con un tono más seco de lo que pretendía. Dejé de limpiar y lo miré finalmente. «No todos tenemos chofer, señor Garrido». Esperaba que se molestara, que pusiera distancia, que recordara quién era él y quién era yo, pero no lo hizo. En cambio, se puso de pie y caminó hacia mí. «Tienes razón», dijo, con una voz extrañamente suave. «Perdón, no estoy acostumbrado a pensar en esas cosas». Su honestidad me desarmó. «Está bien», murmuré. «No», insistió. «No está bien». Yo. Se detuvo. Respiró profundo. A veces olvido lo privilegiado que soy. Lo miré, sorprendida. No esperaba esa confesión. «Hoy tuve una junta horrible», continuó, como si necesitara decírselo a alguien. 3 horas discutiendo números, estrategias, riesgos. Y al final todo se reduce a cuánto dinero podemos hacer. Eso es todo lo que importa en mi mundo. El dinero. Se sentó en el borde de su escritorio, con los brazos cruzados, mirando al suelo. A veces me pregunto si elegí la vida correcta. Su vulnerabilidad me golpeó como un puñetazo. «¿Por qué me estás diciendo esto?», pregunté con voz temblorosa. Levantó la vista, y la forma en que me miró fue como si estuviera viendo su propia respuesta reflejada en mí. «Porque tú eres la única persona en este edificio que no quiere nada de mí». El aire se volvió denso entre nosotros. «Eso no es cierto», dije, casi sin voz. «¿No?», negué con la cabeza lentamente. «Yo quiero que dejes de mirarme así». «¿Así cómo?». «Como si fuera especial». «Eres especial». «No lo soy». «Sí lo eres, señor Garrido». «Sebastián». «Esto tiene que parar», dije, con lágrimas acumulándose en mis ojos. «Lo que sea que esté pasando aquí, tiene que parar». Él se quedó en silencio durante un momento que pareció eterno. «Lo sé», dijo finalmente. Pero ninguno de los dos se movió. Nos quedamos ahí, en esa oficina, con la lluvia golpeando los ventanales, con el mundo afuera desmoronándose, y con algo entre nosotros que ninguno de los dos sabía cómo nombrar.
Finalmente recogí mis cosas y salí sin decir nada más. Y cuando llegué al vestidor, me dejé caer en el banco y lloré, porque sabía que ya no había vuelta atrás. Pasó una semana antes de que volviera a verlo, una semana en la que llegué al trabajo con el estómago hecho nudo, una semana en la que cada vez que doblaba una esquina esperaba encontrármelo, una semana en la que su ausencia se sintió más pesada que su presencia. Empecé a pensar que tal vez había entendido, que tal vez también había decidido que esto, fuera lo que fuera, era demasiado peligroso, demasiado complicado, demasiado imposible, y me sentí aliviada y destrozada, porque parte de mí sabía que lo extrañaba, extrañaba sus palabras, su mirada, la forma en que hacía que me sintiera vista. Pero luego llegó esa noche. Era jueves, pasadas las 11. Estaba limpiando el piso 19, la cafetería ejecutiva, cuando escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta. Era él, pero algo era diferente. Se veía cansado, más cansado de lo normal. Tenía los ojos enrojecidos como si no hubiera dormido en días. La corbata colgaba suelta alrededor de su cuello. El saco estaba arrugado. «Hola», dijo, con voz ronca. «Hola». Nos quedamos ahí, mirándonos, sin saber qué decir. «¿Estás bien?», pregunté finalmente. Él soltó una risa amarga. «No», respondió. «No, no estoy bien». Mi corazón se contrajo. «¿Qué pasó?». Se acercó a una de las mesas y se dejó caer en una silla, como si todo su cuerpo pesara demasiado. «Mi madre murió hace 3 días. El mundo se detuvo. Lo siento mucho», susurré. Él no respondió, solo se quedó ahí, con la cabeza entre las manos, respirando pesadamente. Me acerqué despacio. No sabía qué hacer, no sabía si debía tocarlo, consolarlo o darle espacio, pero algo en mí no pudo soportar verlo así. Me senté en la silla frente a él. «¿Quieres hablar de ello?», pregunté suavemente. Él levantó la vista, y lo que vi en sus ojos me rompió. Dolor, puro y crudo. «No tuvimos una buena relación», dijo, con voz temblorosa. «Nunca la tuvimos. Ella tenía expectativas, y yo nunca estuve a la altura. Estoy segura de que eso no es cierto». «Lo es», insistió. «Fui un mal hijo, un hijo egoísta, y ahora ya no puedo arreglarlo». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, y sin pensarlo, sin calcular las consecuencias, extendí mi mano y tomé la suya. Él se quedó paralizado, mirando nuestras manos unidas sobre la mesa. «No fuiste un mal hijo», le dije, con firmeza. «Fuiste un hijo que hizo lo mejor que pudo». Él cerró los ojos, apretó mi mano. «¿Cómo puedes saberlo?». «Porque te conozco». «No me conoces, Sofía». «Sí te conozco», insistí. «Tal vez no conozco tu vida, tal vez no conozco tus decisiones, pero conozco tu corazón, y sé que eres un buen hombre». Abrió los ojos. Y me miró como si acabara de decirle algo que necesitaba escuchar desesperadamente. «Nadie me había dicho eso en años», susurró. «Entonces la gente a tu alrededor es ciega». Sonrió, apenas, pero sonrió. Y en ese momento algo cambió entre nosotros, algo fundamental, algo irreversible. Nos quedamos ahí, con nuestras manos unidas, en esa cafetería vacía, mientras el resto del mundo dormía. Y cuando finalmente me levanté para seguir trabajando, él dijo algo que me dejó sin aliento. «Sofía, ¿sí? No quiero que seas solo parte de mi rutina. Quiero conocerte, de verdad». Lo miré, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que explotaría. Eso sería un error. Lo sé. Podríamos perder todo. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Él se puso de pie y caminó hacia mí, despacio, hasta que estuvo tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «Porque», dijo, con una voz tan baja que apenas podía escucharlo, «hace mucho tiempo que no siento nada real, y contigo siento todo». Y con esas palabras, la línea que habíamos estado cuidando tan cuidadosamente
Se rompió en 1000 pedazos. Después de esa noche, todo debió cambiar. Debía haber puesto distancia. Debía haberle dicho que no. Debía haber protegido lo único que realmente tenía: mi trabajo, mi estabilidad, mi futuro. Pero no lo hice. En cambio, me permití caer en algo que no tenía nombre, algo que existía solo en esos momentos robados, en esas conversaciones nocturnas que nadie más sabía que estaban ocurriendo. Empezamos a encontrarnos. No era algo planeado, o tal vez sí lo era, pero ninguno de los dos lo admitía. Él se quedaba tarde, yo aparecía en su piso, y de alguna forma siempre terminábamos en la misma habitación. Hablábamos de todo, de nada, de cosas que no le importaban a nadie más. Él me contó sobre su infancia, sobre la presión de llevar un apellido que pesaba como una losa, sobre las expectativas de su padre, que murió cuando él tenía 25 años, dejándole un imperio que no estaba listo para manejar. Sobre su matrimonio fallido con una mujer que nunca lo conoció realmente, solo amó la idea de lo que él representaba. Y yo le conté sobre mi vida, sobre mi padre, que nos abandonó sin explicación cuando yo tenía 18 años, sobre mi madre, que trabajaba hasta quedar exhausta solo para mantenernos a flote, sobre mi hermano, que soñaba con ir a la universidad pero probablemente nunca podría porque no teníamos dinero, sobre mí, que había dejado la escuela para trabajar porque alguien tenía que hacerlo. Él me escuchaba con una atención que nunca había experimentado antes, como si cada palabra que salía de mi boca fuera importante, como si yo fuera importante. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a depender de esos momentos, empecé a vivir para ellos, pero también sabía que no podía durar. Una noche, mientras estábamos sentados en su oficina, él mirando por el ventanal y yo recargada contra la pared, le pregunté lo que había estado rondando mi mente durante semanas. ¿Qué crees que estamos haciendo? Él no respondió de inmediato. No lo sé, dijo finalmente. Esto va a terminar mal. Lo sé. Entonces, ¿por qué seguimos? Giró la cabeza para mirarme, y en sus ojos vi la misma confusión, el mismo miedo, la misma necesidad que sentía yo. Porque no puedo parar, admitió. He intentado. Créeme que he intentado. Pero cada noche que no te veo, siento que me falta algo. Cerré los ojos, tratando de no llorar. Yo también, susurré. Él se levantó de su silla y caminó hacia mí. Se detuvo a centímetros de distancia. Sofía, dijo, con voz ronca, si esto se descubre te van a destruir. A mí solo me van a juzgar, pero a ti te van a destruir. Lo sé. Entonces dime que pare. Dime que me aleje y lo haré. Lo miré a los ojos y quise decirle que sí. Quise pedirle que parara, que se alejara, que me dejara seguir con mi vida antes de que fuera demasiado tarde. Pero las palabras no salieron, porque en el fondo no quería que parara. Quería más, quería todo. Y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Él levantó su mano lentamente, como si estuviera pidiendo permiso, y cuando no me moví, cuando no lo detuve, tocó mi rostro con una suavidad que me hizo temblar. Eres lo más real que me ha pasado en años, susurró. Y yo, en un acto de completa imprudencia, de completa rendición, recargué mi rostro contra su mano y cerré los ojos. No sé cómo parar esto, admití. Yo tampoco. Nos quedamos ahí, en ese espacio imposible entre lo correcto y lo inevitable. Y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, ambos sabíamos que habíamos cruzado un punto sin retorno. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. De día, yo seguía siendo Sofía Mendoza, la mujer invisible, la que limpiaba pisos, la que pasaba desapercibida. Pero de noche, en esas horas vacías cuando el edificio se quedaba en silencio, me convertía en alguien más,
en alguien importante para alguien importante. Sebastián y yo desarrollamos una rutina. Él dejaba su oficina abierta. Yo sabía que eso significaba que podía pasar. A veces hablábamos durante 10 minutos, a veces durante 1 hora. Dependía de qué tan ocupado estuviera, de qué tan agotada estuviera yo. Pero siempre hablábamos. Descubrí cosas sobre él que nunca hubiera imaginado. Que le gustaba el jazz, que de niño quería ser arquitecto, no empresario, que cocinaba cuando estaba estresado, aunque nunca tenía tiempo para hacerlo, que leía poesía en secreto, algo que nadie en su mundo sabría porque lo considerarían debilidad. Y él descubrió cosas sobre mí, que soñaba con volver a estudiar algún día, que escribía en un cuaderno viejo que guardaba debajo de mi cama, que mi lugar favorito en el mundo era el parque cerca de mi casa, donde iba a sentarme cuando necesitaba pensar, que tenía miedo de terminar como mi madre, trabajando hasta que mi cuerpo no pudiera más, sin haber vivido realmente. Nos conocíamos en fragmentos, en pedazos robados de conversaciones que no deberían existir. Y con cada palabra, con cada confesión, nos hundíamos más profundo. Una noche, mientras yo limpiaba los ventanales de su oficina, él me preguntó algo que me tomó completamente desprevenida. ¿Alguna vez has estado enamorada? Me detuve. El trapo en mi mano quedó suspendido en el aire. No, respondí, sin mirarlo. Nunca he tenido tiempo para eso. Eso no es una respuesta. Lo miré por encima del hombro. ¿Y tú? Él sonrió con tristeza. Una vez. O eso creí. ¿Tu exesposa? No, respondió. Antes de ella. Cuando tenía 22. Me enamoré de una mujer que trabajaba en una librería. Era libre, diferente a todo lo que conocía. ¿Qué pasó? Mi padre dijo que no era apropiada, que no encajaba en nuestro mundo, y yo fui cobarde. La dejé ir. El dolor en su voz era palpable. ¿Todavía piensas en ella? A veces, admitió, me pregunto qué hubiera pasado si hubiera tenido el valor de elegirla. Hubo un silencio pesado. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté con voz temblorosa. Él se levantó de su silla y caminó hacia el ventanal, quedando a mi lado. Porque no quiero volver a ser cobarde. Mi corazón se detuvo. Sebastián. No, me interrumpió. Déjame decirlo, porque si no lo digo ahora, nunca lo voy a decir. Giró para mirarme directamente. Sé que esto es una locura. Sé que no tiene futuro. Sé que si alguien se entera, tu vida se va a complicar de formas que no puedo proteger. Pero también sé que cuando estoy contigo, siento algo que no he sentido en años, y no puedo fingir que no importa. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin permiso. ¿Y qué se supone que haga con eso?, pregunté con voz rota. ¿Qué se supone que haga con el hecho de que tú también me importas? ¿De que paso el día entero pensando en ti? ¿De que esta es la única parte del día que me hace sentir viva? Él se acercó más, tanto que podía sentir su respiración. No lo sé, susurró, pero tal vez podemos descubrirlo juntos. Y en ese momento, con la ciudad brillando a nuestras espaldas, con el mundo durmiendo afuera, con todo en contra de nosotros, me permití creer que tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar. No sé en qué momento exacto dejó de ser solo conversaciones. No sé cuándo pasó de ser algo que yo controlaba a algo que me controlaba a mí. Pero pasó. Empecé a necesitarlo, no de una forma sana, no de una forma que pudiera justificar o explicar. Simplemente lo necesitaba. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba verlo. Necesitaba saber que él también pensaba en mí cuando no estábamos juntos. Y lo peor era que él también me necesitaba. Lo veía en la forma en que me buscaba con la mirada cuando entraba a una habitación, en la forma en que su rostro cambiaba cuando me veía,
en la forma en que su voz se suavizaba cuando decía mi nombre. Nos habíamos convertido en el refugio del otro, en el escape de nuestras realidades imposibles, y eso nos estaba destruyendo. Una noche llegué al trabajo y él no estaba. Esperé 1 hora, 2 horas. Limpié todo el piso 21. Regresé a su oficina. Nada. El pánico empezó a crecer en mi pecho. ¿Le había pasado algo? ¿Había decidido que esto era demasiado? ¿Me había abandonado como mi padre nos abandonó a nosotros? A las 12 de la noche, cuando ya casi terminaba mi turno, recibí un mensaje en mi celular. Era de un número desconocido. Perdón por no avisarte. Tuve que viajar de emergencia. Regreso en 3 días. Te extraño. Leí el mensaje una y otra vez, hasta que las letras se volvieron borrosas por las lágrimas. Me extrañaba, él me extrañaba, y yo a él, tanto que dolía físicamente. Esos 3 días fueron los más largos de mi vida. Trabajé en piloto automático, hablé con mi familia sin realmente escucharlos, dormí mal, comí poco, porque todo mi ser estaba esperando que él regresara. Y cuando regresó, cuando lo vi parado en su oficina esa noche, con el rostro cansado pero con una sonrisa al verme entrar, corrí hacia él. No pensé, no calculé. No me importó quién pudiera vernos, solo corrí, y él me recibió en sus brazos como si hubiera estado esperando ese momento tanto como yo. Nos abrazamos, fuerte, desesperadamente. Pensé que no ibas a volver, susurré contra su pecho. Siempre voy a volver, respondió con voz ronca, y en ese momento supe que estábamos perdidos, porque esto ya no era solo atracción, no era solo curiosidad, no era solo 2 personas solitarias encontrando consuelo. Esto era algo mucho más peligroso. Esto era amor. Y el amor, en nuestra situación, era lo más destructivo que podíamos sentir. Sucedió una noche de viernes. El edificio estaba casi vacío. Solo quedaban los guardias de seguridad en el lobby y yo en los pisos superiores. Sebastián había tenido un día horrible. Podía verlo en su rostro, en la tensión de sus hombros, en la forma en que apretaba la mandíbula. ¿Quieres hablar de ello?, pregunté, sentándome frente a él como siempre hacía. No, respondió. Solo quiero olvidar. Me miró con una intensidad que me erizó la piel. ¿Puedo pedirte algo?, preguntó. Depende de qué sea. Quédate conmigo. Solo quédate. No entendí qué quería decir hasta que se levantó y caminó hacia el sofá que estaba en una esquina de su oficina. Se sentó y extendió su mano hacia mí. Debí haberme negado. Debí haber mantenido la distancia, pero no lo hice. Caminé hacia él y tomé su mano. Él me jaló suavemente, guiándome para que me sentara a su lado, y luego, con un movimiento lleno de ternura y desesperación, me rodeó con sus brazos y recargó su cabeza contra la mía. Solo necesito esto, susurró, solo por un momento. Nos quedamos así, abrazados, en silencio, y fue el momento más íntimo de mi vida. No hubo besos, no hubo caricias inapropiadas, no hubo nada que pudiera llamarse físicamente inapropiado. Pero en ese abrazo había más vulnerabilidad, más entrega, más verdad, que en cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Sofía, murmuró contra mi cabello. ¿Sí? Si pudiéramos tener una vida diferente, ¿crees que funcionaríamos? La pregunta me rompió el corazón. No lo sé, respondí con honestidad. Somos muy diferentes. Lo sé. Pero eso no significa que sea imposible. Sebastián, sé que no tiene sentido, sé que el mundo nunca lo aceptaría. Pero cuando estoy contigo, nada de eso importa. Levanté la cabeza para mirarlo. Nuestros rostros quedaron a centímetros de distancia, y por primera vez vi miedo en sus ojos, miedo de perderme, miedo de lastimarse, miedo de querer algo que no podía tener. Yo también tengo miedo, admití. ¿De qué? De que esto termine, de que me rompas el corazón,
de que cuando todo se desmorone, yo sea la única que pague el precio. Él levantó su mano y acarició mi rostro con una ternura que me hizo temblar. No voy a lastimarte, dijo, con una promesa en su voz. No puedes prometer eso. Lo sé, pero lo intento de todos modos. Y entonces, sin que ninguno de los dos lo planeara, sin que ninguno de los dos pudiera detenerlo, nos acercamos lentamente. Nuestros labios se rozaron, apenas, como una pregunta, y luego, como una respuesta, nos besamos. Fue suave, lento, lleno de años de soledad, de anhelo, de necesidad. No fue un beso de pasión desenfrenada, fue un beso de reconocimiento, de dos personas que finalmente dejaban de luchar contra lo inevitable. Cuando nos separamos, ambos estábamos temblando. No podemos volver atrás de esto, susurré. Lo sé, todo va a cambiar, lo sé. Pero ninguno de los dos se movió, porque sabíamos que, aunque todo se desmoronara, aunque todo terminara en ruinas, este momento había valido la pena. Este momento de verdad había valido cada consecuencia que vendría después. Todo se desmoronó en una tarde de martes. Yo estaba en casa, durmiendo después de mi turno nocturno, cuando mi teléfono empezó a sonar. Era un número desconocido. «¿Bueno?», respondí con voz adormilada. «¿Sofía Mendoza?» «Sí, ¿quién habla?» «Mi nombre es Gabriela Herrera. Soy la gerente de recursos humanos de Torre Alameda». Mi sangre se heló. «Necesito que vengas a las oficinas administrativas esta tarde, a las 3 en punto. ¿Pasó algo? Lo discutiremos en persona». Colgó sin darme oportunidad de preguntar más. El pánico se apoderó de mí. ¿Me habían visto? ¿Alguien había reportado algo? ¿Me iban a despedir? Llamé a Sebastián, directo a buzón. Le escribí un mensaje. No respondió. A las 3 en punto, estaba sentada en una sala de juntas fría y estéril, frente a 3 personas que me miraban como si fuera una criminal, Gabriela Herrera, un hombre que no conocía, y mi supervisora que no me miraba a los ojos. «Sofía», comenzó Gabriela, con tono profesional y distante, «han llegado a nuestros oídos ciertos rumores. El mundo se detuvo». «¿Qué clase de rumores?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «Rumores de conducta inapropiada con uno de nuestros ejecutivos. Eso no es cierto. ¿Estás segura?» «Completamente». El hombre que estaba a su lado abrió una carpeta y sacó unas fotografías. Eran de las cámaras de seguridad. Sebastián y yo, en el pasillo, hablando, en su oficina, solos, en la cafetería, sentados juntos. No había nada explícitamente inapropiado en las imágenes, pero la frecuencia, la intimidad evidente, era suficiente. «Puedo explicar», comencé. «No es necesario», me interrumpió Gabriela. «La política de la empresa es clara. Las relaciones entre personal de diferentes niveles están estrictamente prohibidas. No hay ninguna relación. Entonces, ¿cómo explicas esto? Él me pidió que limpiara su oficina en horarios específicos. Yo solo estaba haciendo mi trabajo». Gabriela me miró con lástima, y eso fue peor que cualquier acusación. «Sofía, entiendo que seas joven, entiendo que te hayas dejado impresionar, pero necesitas entender que hombres como el señor Garrido no tienen futuro con mujeres como tú». La humillación me quemó por dentro. «¿Mujeres como yo? No lo tomes de forma personal, solo es la realidad». «¿Y él? ¿También lo están interrogando a él?». El silencio fue ensordecedor. «El señor Garrido no está bajo investigación. Por supuesto que no, porque él era intocable y yo era desechable». «¿Me están despidiendo?», pregunté con voz temblorosa. «Te estamos reasignando a otro edificio, otro turno, sin contacto con el personal ejecutivo. Y si me niego, entonces tu contrato será terminado». No había opción. Salí de esa sala sintiendo que me habían arrancado el alma.
Y cuando finalmente logré comunicarme con Sebastián esa noche, su silencio lo dijo todo. No podía protegerme, no sin arriesgar todo. Y yo sabía que no podía pedirle eso. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Le escribí un mensaje. Esto tiene que terminar. Por los dos, no me busques. Y bloqueé su número, porque sabía que si no lo hacía, nunca tendría la fuerza para dejarlo ir. Los siguientes días fueron un infierno. Me reasignaron a un edificio en otra zona de la ciudad, un lugar frío, impersonal, donde nadie me conocía y nadie me hablaba. Mi horario cambió. Ahora trabajaba de 4 de la mañana a mediodía. Llegaba a casa exhausta, pero no podía dormir. Mi mente no me dejaba, porque todo lo que podía pensar era en él, en su rostro, en su voz, en la forma en que me miraba como si fuera lo más importante del mundo, y en cómo lo había perdido. Mi madre notó que algo andaba mal. ¿Te pasó algo en el trabajo?, preguntó una tarde. Me cambiaron de edificio, respondí, tratando de sonar casual. ¿Por qué? Recortes de personal. Era mentira, pero no podía decirle la verdad, porque ¿cómo le explicas a tu madre que te enamoraste de alguien inalcanzable, que arriesgaste todo por algo que nunca tuvo futuro? No podía, así que me tragué el dolor, lo guardé en lo más profundo y seguí adelante. Pero las noches eran las peores, porque en las noches, cuando todo estaba en silencio, cuando no había nada que me distrajera, su recuerdo volvía con fuerza devastadora. Recordaba nuestras conversaciones, nuestros silencios, la forma en que su mano había acariciado mi rostro, el sabor de nuestro único beso, y lloraba hasta que no me quedaban lágrimas, porque sabía que lo que habíamos tenido, por breve que fuera, había sido real, y perder algo real duele más que cualquier otra cosa. Una noche, mientras estaba sentada en mi cama, mirando el techo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Por favor, déjame explicarte. Era él. Había encontrado la forma de contactarme, y todo mi ser quiso responder, quiso escucharlo, quiso darle una oportunidad, pero no lo hice, porque sabía que si volvía, si me permitía caer de nuevo, el siguiente golpe me destruiría por completo. Así que borré el mensaje y seguí adelante, sola, rota, pero viva. Sebastián no se rindió. Aunque yo había cortado todo contacto, aunque lo había bloqueado, aunque había hecho todo lo posible por desaparecer de su vida, él seguía intentando. Dejaba mensajes en mi buzón desde otros números. Enviaba flores a mi casa sin tarjeta, pero yo sabía que eran de él. Incluso, una vez, apareció cerca de mi nuevo trabajo, esperándome en el estacionamiento. Sofía, por favor, me suplicó cuando me vio salir. Solo dame 5 minutos. No, respondí sin detenerme. Por favor, no, grité, dándome la vuelta para enfrentarlo. No lo entiendes. Esto me costó mi trabajo, mi dignidad, mi reputación, y si seguimos, me va a costar mucho más. Te conseguiré otro trabajo, uno mejor, con mejor sueldo. No quiero tu dinero. El dolor en su rostro fue evidente. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que me dejes en paz. No puedo. Tienes que hacerlo. ¿Y si no quiero? Entonces eres un egoísta. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Porque esto no se trata solo de lo que tú quieres, se trata de lo que es correcto. Y tú y yo no somos correcto. ¿Por qué no? Porque vivimos en mundos diferentes. Porque la gente como tú no termina con la gente como yo. Porque esto solo puede terminar conmigo destrozada y tú siguiendo con tu vida como si nada hubiera pasado. Eso no es cierto. ¿No? Dime, Sebastián, ¿qué pasaría si esto se hiciera público? Si todos supieran que el gran Sebastián Garrido está involucrado con su personal de limpieza, ¿qué crees que dirían tus socios, tus amigos, tu familia?
Se quedó en silencio. Y ese silencio fue más doloroso que cualquier palabra, porque confirmó lo que yo ya sabía, que él nunca podría elegirme públicamente, que yo siempre sería un secreto, y yo no quería ser el secreto de nadie. Tienes razón, dijo finalmente con voz rota. Tienes toda la razón, soy un egoísta, un cobarde, porque sé lo que debería hacer y no puedo hacerlo. Entonces hazlo ahora. ¿Qué? Déjame ir. De verdad, no más mensajes, no más flores, no más apariciones sorpresa, solo déjame ir. Él me miró con ojos llenos de lágrimas. Si eso es lo que realmente quieres, lo es. Mentía. Era la mentira más grande que había dicho en mi vida, pero era necesaria, porque si no lo dejaba ir ahora, nunca tendría la fuerza para hacerlo. Sebastián asintió lentamente, dio un paso atrás. Está bien, susurró. Te dejo ir. Y sin decir nada más, se dio la vuelta y se alejó. Y yo me quedé ahí, en ese estacionamiento vacío, viendo cómo el amor de mi vida se alejaba para siempre. Y supe que acababa de tomar la decisión más dolorosa, pero más correcta de mi existencia. Pasaron 2 meses. 2 meses en los que no supe nada de él. 2 meses en los que me obligué a reconstruir mi vida. Conseguí un segundo trabajo. Por las tardes limpiaba en una escuela primaria. El pago era menor, pero necesitaba mantenerme ocupada. Necesitaba que mi mente no tuviera tiempo para pensar. Mi madre dejó de preguntar qué me pasaba. Creo que entendió que, fuera lo que fuera, yo no estaba lista para hablarlo. Mi hermano menor me preguntó una vez por qué ya no sonreía. Es solo cansancio, le dije. Pero los dos sabíamos que era mentira. Las noches seguían siendo difíciles. A veces me despertaba en medio de la madrugada, buscándolo en mis sueños, solo para recordar que él ya no estaba, que ya no era parte de mi vida, que probablemente ya me había olvidado. Pero luego, una tarde mientras estaba comprando en el supermercado, vi su rostro en una revista. Estaba en la sección de sociales, una fotografía de un evento de gala. Él con traje, impecable, distante, y a su lado una mujer hermosa, elegante, de su mundo. El titular decía: Sebastián Garrido vuelve a la escena social después de meses de ausencia. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón, porque ver esa imagen fue la confirmación final de que lo nuestro nunca tuvo futuro, que él había seguido adelante, y yo tenía que hacer lo mismo. Dejé la revista en el estante y salí del supermercado sin comprar nada, y cuando llegué a casa me permití llorar por última vez, porque necesitaba cerrar ese capítulo. Necesitaba aceptar que algunas historias no tienen final feliz, y la nuestra era una de ellas. La vida siguió, como siempre lo hace. Trabajé, ayudé a mi familia, intenté reconstruir algo parecido a normalidad, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era la misma Sofía que había sido antes de conocerlo. Esa Sofía era invisible, conformista, resignada. Esta Sofía era diferente. Esta Sofía sabía lo que era ser vista, ser valorada, ser amada. Y aunque dolía haber perdido eso, también me había enseñado que merecía más, que merecía algo real, algo sin esconderse. Así que tomé una decisión. Me inscribí en clases nocturnas para terminar mi preparatoria. Empecé a ahorrar para poder estudiar algo después. No sabía qué, pero sabía que quería más. Mi madre se sorprendió cuando se lo dije. ¿Estás segura?, preguntó. Sí, estoy segura. ¿Y de dónde vamos a sacar el dinero? Ya lo resolveremos, siempre lo hacemos. Ella me abrazó, y por primera vez en meses sentí algo parecido a esperanza. Tal vez lo que había pasado con Sebastián no había sido un error. Tal vez había sido necesario para recordarme que yo era más que mi circunstancia, más que mi trabajo, más que lo que el mundo veía cuando me miraba.
y aunque él ya no estaba en mi vida, su impacto permanecía, porque me había enseñado a verme a mí misma de forma diferente, y eso nadie podía quitármelo. 5 meses después de nuestra despedida, recibí una llamada. Era de Recursos Humanos de Torre Alameda. Señorita Mendoza, tenemos una propuesta para usted. ¿Qué clase de propuesta? El señor Garrido ha solicitado específicamente que regrese a trabajar en Torre Alameda, con un aumento salarial significativo y un cambio de posición. Mi corazón se detuvo. ¿Qué clase de posición? Asistente administrativa, horario diurno, beneficios completos. ¿Por qué? No estamos en posición de cuestionar las decisiones del señor Garrido. Yo no quiero su caridad. No es caridad, señorita Mendoza. Es una oferta laboral legítima. Pero si no está interesada, déjeme pensarlo. Colgué el teléfono con las manos temblando. ¿Qué estaba haciendo? Esa noche, mientras intentaba procesar la oferta, recibí un mensaje. De él. No es caridad. Es lo que siempre debiste tener. Una oportunidad. Acéptala. O no. Pero sabe que la oferta viene sin condiciones. No espero nada a cambio. Solo quiero que tengas lo que mereces. Leí el mensaje una y otra vez, y me di cuenta de algo. Sebastián no estaba tratando de comprarme, no estaba tratando de controlarme, estaba tratando de darme lo que nunca había tenido, una elección, la libertad de decidir mi propio camino. Acepté el trabajo, pero puse una condición. No quería trabajar directamente con él, y él aceptó. Durante los primeros meses, nos veíamos en los pasillos, intercambiábamos saludos educados, nada más. Pero algo había cambiado. Ya no había ese peso, esa tensión imposible, había respeto, y tal vez, solo tal vez, el inicio de algo nuevo. Un año después. Estaba sentada en una cafetería cerca de mi oficina, revisando documentos para una junta, cuando alguien se sentó frente a mí. Levanté la vista. Era Sebastián. Pero no el Sebastián de traje perfecto y expresión controlada. Este Sebastián llevaba jeans, una camisa simple, el cabello ligeramente desordenado. Se veía humano. «Hola», dijo, con una sonrisa tímida. «Hola», respondí, sorprendida. «¿Puedo?» Señaló la silla frente a mí. Asentí. Se sentó. Pidió un café. Y durante unos minutos, ninguno dijo nada. Finalmente, él habló. «He estado yendo a terapia». Lo miré, sorprendida. Me di cuenta de que tenía que cambiar cosas, en mi vida, en mí. Así que empecé terapia. Dejé algunas de mis responsabilidades en la empresa, le di más poder a mi equipo y empecé a vivir de forma diferente. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque quiero que sepas que no soy el mismo hombre que conociste. Sebastián. Espera, déjame terminar. Asentí. Pasé el último año trabajando en mí mismo, en entender por qué siempre elegía el poder sobre la felicidad, por qué siempre fui cobarde cuando se trataba de las cosas que realmente importaban, y me di cuenta de algo, que la vida es muy corta para vivirla en función de lo que otros esperan de ti. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿A dónde quieres llegar? Él respiró profundo. Quiero invitarte a cenar. Una cena real, en un restaurante, sin escondernos, sin vergüenza. Solo tú y yo. Sebastián. Sé que no merezco otra oportunidad. Sé que te lastimé. Sé que fui egoísta. Pero también sé que lo que sentí por ti fue lo más real que he sentido en mi vida. Y si hay aunque sea una pequeña posibilidad de que tú sientas lo mismo, quiero intentarlo. De la forma correcta esta vez. Lo miré a los ojos y vi sinceridad, vulnerabilidad, esperanza. ¿Y qué hay de tu mundo? ¿De la gente que va a juzgarnos? Que juzguen. Ya no me importa. ¿Estás seguro? Completamente. Hubo un silencio. Y luego, despacio, sonreí. Está bien. ¿Está bien? Sí. Acepto tu invitación a cenar.
La sonrisa que iluminó su rostro fue la más hermosa que había visto. Y cuando salimos de esa cafetería, caminando lado a lado, sin escondernos, sin miedo. Supe que esta vez las cosas serían diferentes, porque ya no éramos los mismos. Él había aprendido a elegir con el corazón, y yo había aprendido a no conformarme con menos de lo que merecía. No sé si esto terminará en un final feliz, no sé si el mundo nos dejará ser, pero sé que esta vez estamos eligiendo esto, no por desesperación, no por soledad, sino porque, a pesar de todo, a pesar de las diferencias, a pesar de los obstáculos, nos elegimos, y eso, en sí mismo, ya es una victoria.